Tal y como habíamos anunciado, hoy tenemos unos invitados que podrían tener la solución de un problema que a mí me luce difícil, por no decir imposible de resolver, pero sí se puede mejorar. Antes de presentarles a nuestros invitados, queremos contarles a las personas que están bajo el régimen de salud, que son todos los dominicanos y todos los actores que intervienen en el sistema de atención de salud, entiendan y comprendan algunas cosas importantes. Lo primero es que el Partido Revolucionario Dominicano, la oposición, en los años 90, a principios del 2000 y un poquito antes antes del 2000 y a finales del 90, aprobó la Ley General de Salud y posteriormente la Ley de Seguridad Social. Esa ley fue puesta en vigencia en el 2000 en el gobierno de Hipólito Mejía. Luego, ustedes tienen que, a partir de ahí, la salud definitivamente ha mejorado en República Dominicana. De negarlo sería una tontería. Errores, muchísimos. Por ejemplo, la remodelación de 14 hospitales al mismo tiempo, que ninguno funcionaba, pero decidieron hacerlo al mismo tiempo. Errores, pocos. ¿Por qué? Porque el principal problema de la seguridad social es poner de acuerdo a todos los actores de la seguridad social. ¿Cómo era antes? Antes, lo único que era seguridad social era el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que ofrecía atención médica a las personas, a los hombres que trabajaban, y luego le ofrecían a la esposa su atención de partos hasta el cuarto mes, 4 meses de lactancia. También había un plan de pensiones para trabajadores del Seguro Social. Dentro de ese departamento había un departamento que se llamaba Accidentes del Trabajo, que le daban una atención especial a aquellos trabajadores que durante su trabajo tuvieran un accidente con pérdida de la capacidad de trabajo. Eso era. Ahora, ¿cómo se manejaba el resto? En ese momento habían unas modalidades de las famosas, los grupos que ofrecían un seguro médico, que eran clínicas o grupos como el Grupo Médico Asociado de la Gómez Patiño, el Grupo de Fernández Martínez, que se agrupaban y ofrecían una atención médica por una iguala, como un seguro, y esa iguala no privaba al patrón o al patrono de tener que pagar las cotizaciones al seguro. ¿Qué se pagaba? En aquella época, un 7% pagaba el patrono y un 3% lo descontaban al trabajador. ¿Cómo colapsa el sistema? Muy sencillo. Primero, las empresas estatales te recibían servicios obligados por el Estado, pero no pagaban las cotizaciones. Entonces, cuando un seguro social tenía que ofrecer atenciones a todos los trabajos del Consejo Estatal del Azúcar, a todos los ingenios, 11 ingenios, con todos sus, incluyendo los
braceros extranjeros, haitianos, durante su estadía aquí. Eso era lo que tenía que ofrecer el Seguro Social sin ningún pago de cotizaciones. No, se atrasó el SEA y después vino entonces la catástrofe de que cuando se expidió el decreto o como la ley de seguridad social, empezaron las empresas a pagar. Por eso es que ustedes ven algunas cosas, no solamente en el área de salud, por eso ustedes ven dónde está el Banco de Reserva. El Banco de Reserva está en un edificio de Dominicana de Aviación, porque Dominicana le debía al Banco de Reserva. ¿Dónde están algunas instalaciones del Instituto Dominicano de Seguros Sociales? En instalaciones del Consejo Estatal del Azúcar, que dio en dación de pago la deuda que acumuló ahí. En fin, ese era el muñeco. Pero había otro sector, era el sector privado. ¿Cómo era el sector aquí? Usted coge ahora mismo y pregunta, ¿tú tienes médicos a domicilio? No, esa figura desapareció del país. No hay médicos que, como en el maletincito, que iban y te visitaban a tu casa. Eso no aparece. Coge Santiago. En Santiago tú tenías al doctor Salomón Jorge, el cardiólogo de Santiago. Todo el mundo pone Salomón. El doctor José Tallá, el pediatra de Santiago. Entonces había Bornia, en fin, el oftalmólogo era Bonilla, unas cantidades de médicos que ejercían en su consultorio y que hacían algunas horas en hospitales del Estado sin que lesione el trabajo de ellos por la tarde. Una serie de... Eso eran los médicos. Ahora, las clínicas, un médico se graduaba, alquilaba una casa, ponía cada habitación, la adaptaba un poco, iba creciendo. Por eso es que ustedes ven que la Abreu está llena de parchos. La Abel González de la Independencia está llena de parchos y de anexos. La Gómez Patillo está llena de anexos. Hasta la misma clínica ginecobstetricia que tiene al presidente de la Asociación de Clínicas tiene dificultades. ¿Por qué? Porque comprar 1000 metros en la Independencia le cuesta cada metro alrededor de $1.500 y esa clínica no recibe los ingresos para poder hacer esa inversión. Es decir, que en ese escenario se impone la ley de seguridad social. Fenómeno. ¿Cómo se impone? Universalización del servicio. Salud para todo el mundo, pero eso se va a coger 10 años, nos dijeron. No da para todo el mundo. ¿Y cómo son los sistemas? Bueno, 3 sistemas. Un sistema subsidiado en que el Estado le da servicio de salud completo a los pobres que no tienen trabajo o a personas que no tienen posibilidad de llegar a chiriperos y esa pendejada. Segundo, contributivo, que es una especie de lo que era el seguro social, en el que el patrono paga una parte y el asegurado paga otra. Entonces, eso se surge, pero con un agravante. Permiten un intermediario que se llama los prestadores, las ARS, y se crean 3. La AFP, que son el fondo de pensiones, eso los bancos se encargaron de una vez de aprobar ese proyecto y tienen todos los cuartos de la seguridad social, que por cierto no se pueden prestar ni siquiera para tú hacer una clínica. No te lo prestan porque la ley no lo permite. Entonces las ARS, que son las que son los intermediarios que captan las empresas y los asegurados y contratan a los prestadores de servicios. Y la ARL, que es
ahora mismo un monopolio está en manos del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que es la que se ocupa de lo que en el pasado era accidentes de trabajo. Vamos a hablar de las ARS. ¿Qué hace el Estado? El Estado crea una ARS que se llama SENASA, Seguro Nacional de Salud, con la sorpresa de que SENASA resultó tan eficiente como uno no esperaba. Pensábamos que todo el Estado fue, y lograron, naturalmente el Estado se encargó de lo siguiente. Nunca el Estado dejó de pagarle su subsidio a SENASA y crearon dentro de SENASA el sistema contributivo y el sistema subsidiado. Hoy día en República Dominicana hay 6 millones de habitantes de los 10 que tenemos y de los 20 que tenemos en el vecino país que tienen seguros malos, insuficientes, pero lo tienen y pueden ir a un médico. El Estado mantiene el sistema hospitalario a través del Servicio Nacional de Salud, que pueden dar atención a los pacientes subsidiados y pasarle la cuenta a SENASA. ¿Qué está pasando que tanta belleza no funciona? El problema es que todos los sectores involucrados en la seguridad social están enfrentados. Nadie está conforme. Las ARS se quejan de que las clínicas y los médicos le abultan las facturas, inventan cosas. Por eso hay presos médicos dominicanos fuera, por ese tipo de condición. Entonces ellos crean un mecanismo de defensa y se ponen a la defensiva porque ese es un negocio. La salud no tiene precio, pero desgraciadamente tiene un costo. Y entonces crean un enfrentamiento entre entre las ARS todas y los prestadores de servicios. Los prestadores de servicios aquí solamente, hasta ahora, son 4. 1, médico que le da consulta en atención primaria. 2, el médico que da servicio en atención secundaria y terciaria. Y las clínicas, que ahí es que le dan el servicio esos médicos de segundo y tercer nivel. Resulta que esa gente no se para ahí. Viene el problema entonces de los análisis, la analítica de laboratorio. Ese es otro sector que no está conforme con las tarifas que les pagan las ARS. Otro sector, el sector de imágenes, que los costos de un tomógrafo o de una resonancia es tan alta y la renovación esta, que la mayoría de las clínicas no tienen resonancia porque no se pueden meter en 1 y 2 millones de dólares. Y el gran problema de las medicinas. El gran problema de la medicina comienza con que el médico prescribe. Pero prescribe una medicina que debe de ser genérica para que no cueste mucho. Mientras un fraquito de insulina le vale 1,000 y pico de pesos, el gobierno te lo vende en promesa en 100 y pico, es decir, 10 veces más. Los antihipertensivos, lo que llaman los productos de primera, solamente esos 4 productos. Los antihipertensivos, los diabéticos, la epilepsia y los prenatales de la mujer embarazada. Solamente esos 4 productos. Las farmacias se oponen a que los centros de atención primaria le den al paciente para que se le ponga la primera dosis cuando sale. No lo aceptan. Y de eso se está trabajando. ¿Cómo cobran los centros de atención primaria? Cobran 500 pesos si son privados
y 300 pesos si son estatales. La tarifa que pagan los seguros es 300 pesos por una consulta de las 4 especialidades: pediatría, ginecología, obstetricia, medicina interna y medicina familiar. 300 pesos. De esos 300 pesos le llegan 270 al centro. El gobierno ha hecho casi 1000 centros, que no sé cómo va a ser los otros 1000, porque, ponemos de ejemplo el Cercado, hicieron un centro de atención primaria que la tierra, el edificio, los equipos, le costaron 400 millones de pesos. Y esos 400 millones pusieron un sonógrafo, un electrocardiógrafo, un rayo X, y resultó que en el Cercado no había técnicos para hacer eso. Salud Pública tiene contratado un servicio de telemedicina donde tú coges y pones una radiografía en un pueblo de eso y se la mandan al radiólogo, y el radiólogo en su celular da el reporte. Aquí no pusieron en función ese software, no lo pusieron. Otra cosa, en Puerto Rico, después del problema de la crisis, hay especialidades que se fueron todos para afuera. Un neurocirujano, un neurólogo específicamente, que no hay mucho, le permitían que reporte desde Estados Unidos, porque no habían suficientes, lo mismo que pasa aquí, que no hay suficientes en Pedernales, que hicieron otra clínica de ensueño. Entonces, esos pacientes que llegan a atención primaria tienen dos caminos. Al 80% se le debe resolver el problema y como debe de ser. El otro 20% se refiere ¿a dónde? Primer problema de la clínica. Las clínicas se oponen porque ven en atención primaria una competencia que ellos tenían para bambolear el paciente. El que llega con un dolor de barriga o atención primaria, le resuelven el dolor de barriga, pero ya se ponen a buscarse un cáncer del estómago. Y si hay que operarlo, se opera. Entonces, ese es uno de los problemas, que cuando tú le dices a un dueño de clínica, pero vamos a hacer una cosa, vamos a poner un centro de atención primaria allá afuera. No, eso es muy complicado. ¿Por qué? Porque esta clínica es de un grupo de médicos. Y a esos médicos que le dice el grupo, ustedes tienen que cobrar 500 pesos por una consulta de cardiología y no pueden cobrar el copago. Entonces ellos vienen y le meten 1.500 pesos al paciente, además de los 500 pesos que le den. Entonces miren, señores, es por donde, pero espérense, la farmacia le compra al laboratorio. El laboratorio no es el que inventó la medicina allá en Alemania o en Estados Unidos, se lo compran a un laboratorio nacional o a un laboratorio o a una distribuidora. Y ese señor fabrica dos cosas: el nombre genérico y el nombre de marca, que tienen dos precios totalmente diferentes. Entonces, esas personas que subieron dando cuarto en las empresas, en las clínicas, para que los médicos les receten, ahora están en otra situación, peor. Y es que no pueden ir a un centro de atención primaria porque esos productos tienen que ser genéricos. Señores, si seguimos, no terminamos. Sin embargo, hay una luz que nos dice que se puede mejorar. Recientemente, nosotros tuvimos en una conferencia que ofreció una fundación en el Palacio, a petición del gobierno. Ellos no vinieron a buscar eso. Le pidieron que haga una exposición sobre cómo Nueva York funcionó. Mucha gente van a decir, pero Nueva York es más grande. No, aquí hay más subsidiados, aquí hay 2,5 millones de candidatos a subsidiados. Y en Nueva York solamente había 1 millón. Así es que ellos podían hacer una buena exposición de una experiencia. Nosotros vamos a hablar con 2 invitados, vamos a tener 1 hora para decir, después que ustedes tienen una idea de lo difícil que tiene que resolver aquí. Pero aquí hay una cosa,
hay mil centros de atención primaria, es mixto, hay privados y hay del Estado. Están las empresas que afilian, es decir, la estructura está. Los actores es que no se han puesto de acuerdo por intereses que es muy difícil. Cuando tú le dices a un médico 270, te dicen lo que me dijo Contreras aquí, pero bolito, yo pago 500 por una pelada, porque me recorten el pelo, y el médico me mandan 270 pesos. No es verdad. Entonces tú lo oyes y dices, pero todo el mundo, entonces va y habla con las ARS y te dicen, pero es que ellos vienen y te rellenan el paciente y en una zona analítica me consumen lo que van a pagar el año entero. Tiene una solución que es la cápita. Cápita es, te atiendo 1 millón de personas a 60 pesos mensuales. 60 pesos mensuales. O te atiendo 5,000 personas a 62 pesos mensuales. Y te le doy todo incluyendo medicina. Pero los laboratorios no quieren. Se encuentran poco la cápita en 62 pesos. Porque necesariamente usted no tiene que ir al médico todos los días. Usted va cuando lo necesita. Y ese problema en Nueva York funcionó. Funcionó porque hubo conciencia política y de los afiliados.